Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos los presentes, gracias a los que están viendo en directo la retransmisión de esta gala de la primera edición de los Premios Disidencia 2018 a través de Nostra TV, gracias a quienes van a seguir esta intervención a través del canal TLV1 de Argentina en diferido, a través del canal Asia de Televisión Argentina también en diferido y a través de la televisión palestina. Y también bienvenidos todos aquellos que en diferido seguirán este acto a través del canal YouTube de la Tribuna de España. Antes que nada, quisiera decirles que hoy ha muerto, supuestamente de muerte natural, Natasha Yuit. Natasha Yuit es una artista argentina, que algunos de ustedes lo recordarán porque participó en una edición de Gran Hermano, que había hecho público la denuncia sobre actos pedofílicos, denunciando con nombres y apellidos a pederastas en Argentina, y que publicaba un tuit hace medio año diciendo que no pensaba suicidarse y que si le pasaba cualquier cosa la gente se acordara de ese tuit. Como este es un periódico cristiano inspirado en los valores cristianos que han hecho de España ser la nación que es y Occidente ser la cultura que es, respetando absolutamente los valores de cada uno de ustedes y recordando la frase del maestro Rafael García Serrano, que decía que el minuto de silencio es el Padre Nuestro de los cobardes. Vamos a rezar un Padre Nuestro por el alma de Natasha Yuit. Les pido que quien no se sienta representado no lo haga, pero que sigan con respeto algo que pertenece a nuestra cultura y es como nosotros reconocemos a quienes ya no están entre nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, sobre nuestras deudas, nosotros no perdonamos a Amén. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Bueno, tenía que mencionar a Natasha Yuit porque algunos nos tenemos un traje del mismo color, algunos hemos avisado más de una vez que no consumimos drogas, que estamos en perfecto estado de salud, que miramos muy bien al cruzar la calle y que si nos pasara cualquier cosa tengan claro que algún culpable extraño habría detrás. Pero ese es el precio de la disidencia. ¿Qué es la disidencia? La disidencia es la actitud de decir basta ya ante un orden establecido injusto. La disidencia es rebelarse contra el pensamiento único. La disidencia es reconocer algo que reconocen la mayoría de los ciudadanos, que es que las cosas no son justas, pero asumir el compromiso que los demás no asumen, de dejar la comodidad de, bueno, pero ya me va bien y así seguimos, y decidir plantar cara a todo aquello que no es justo. La disidencia tiene muchos caminos, y hay una frase de uno de los premiados esta noche, de Pedro Varela, que yo me la apunté como mía, que decía que algo así como que a estas alturas de la historia cualquier disidente es un camarada. Yo creo que no hay que buscar tanto los puntos que nos desunen, sino como los puntos que nos unen, y oponerse al nuevo orden mundial, oponerse al sistema capitalista, oponerse al neoliberalismo más atroz, oponerse a la explotación del hombre por el hombre, oponerse a la invasión de nuestra cultura por otras culturas, oponerse a que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres sean más pobres, es un canto generalizado en los 5 continentes que asumimos personas de diferente condición, ideología política y religión. La disidencia desde un medio de comunicación significa plantar cara a la prensa del sistema. La prensa del sistema es la prensa que está dominada por el capital, la mayoría de ellos sionista, y la otra parte que no es capital sionista, es un capital perteneciente a grandes grupos
empresariales, a grandes grupos financieros, que son quienes deciden qué se debe pensar y qué no se debe pensar, qué se debe votar y qué no se debe votar, qué se debe consumir y qué no se debe consumir. Por eso está muy de moda que es disidencia controlada, ¿no? La disidencia controlada es todo aquello que crea el sistema para que la gente se crea que es libre sin serlo. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Después del 15M, los sociólogos más importantes de España, que trabajan para el Grupo Planeta, propietario de A3 Media, se dieron cuenta que tenían un problema muy grande con un sector grandísimo de la población que decía que estaba harto de la casta, que decía que no nos representan, que se iban a ir a la abstención, que se iban a ir a las barricadas revolucionarias, y no podía permitir esto. Y por otro lado, había otro sector de la población cuantitativamente muy importante en el otro extremo, que votaba derecha, que votaba al Partido Popular, que estaba harta de tanta corrupción, que estaba harto de tanta pobredumbre. Y el sistema lo que hizo fue un partido regional, como era Ciudadanos, darle presencia en todos los medios de máxima audiencia para convertirlo en partido nacional, para convertirlo en la marca blanca que recogiera ese voto que se iba a ir a la abstención del Partido Popular. Y a Podemos lo que hizo fue al señor Iglesias otorgarle en programas de máxima audiencia unos espacios informativos que yo con toda humildad les he de decir que Pablo Iglesias no es más guapo que yo, ni es más inteligente que yo, ni es mejor comunicador que yo. Si a mí me hubieran otorgado el mismo tiempo que a Pablo Iglesias, probablemente también hubiera obtenido una formación política como él obtuvo. ¿Pero qué es disidencia controlada? Pues precisamente eso. Pablo Iglesias iba a tomar el cielo por asalto y acabó convirtiéndose en socialdemócrata. Iban a cargarse la casta y lo único que hicieron fue llenar el Congreso de los Diputados de piojos y de estéticas perroflautas, pero enseguida se llevaron muy bien con el poder, se habituaron a vivir en mansiones de lujo y a todos los privilegios de la casta. Lo mismo pasa desde el ámbito del patriotismo. Hay un descontento generalizado en España, hay un hartazgo generalizado en España con la situación a nivel nacional, con una España que se encuentra en una situación límite y donde con toda seguridad no vamos a ser capaces de dejar a nuestros hijos y nietos una patria como la que nosotros recibimos de nuestros padres y abuelos, una España que cada vez está más harta de una inmigración descontrolada, una España que cada vez está más harta de una islamización constante de la sociedad, una España que cada vez está más harta de que no existan ayudas nacionales, ayudas sociales para los nacionales, que sí existen para los extranjeros, una España que cada vez está más harta de que haya españoles rebuscando en los cubos de basura y se nos quiera vender que hemos salido de la crisis. Es muy fácil que vengan falsos mesías a adueñarse de ese mensaje. No les estoy hablando de votos porque yo represento un medio de comunicación, un grupo de comunicación que está al margen de cualquier formación política y en lo personal, además, soy tan antisistema, aunque vaya de chaqueta y corbata, que no creo en el sistema y no voto a ninguna formación política. Pero les estoy hablando de que frente al poder establecido, siempre el mismo sistema crea una disidencia controlada, una disidencia que lo que pretende es engañar, es llevar la esperanza a quien se encuentra desesperanzado, conseguir votos con las narices tapadas, hacer hablar del voto útil, todo aquello que siga manteniendo las actuales estructuras políticas, económicas y sociales que hay en España. Nos han enseñado durante 40 años que la Constitución era un modelo ejemplar de convivencia. Bueno, pues yo pienso todo lo contrario y eso es disidencia. Yo creo que la Constitución ha sido una chapuza tremenda y que de aquellas brisas han venido estos huracanes. La Constitución fue la que consagró el Estado de las autonomías. No es cierto que se divida Cataluña entre independentistas y constitucionalistas, porque independentistas y constitucionalistas son lo mismo, son reverso y anverso de la misma moneda, que es la moneda de la Constitución del 78. Están los independentistas y están los patriotas que no creen en la Constitución del 78, que no creen en los estados de las autonomías, que no creen en el actual sistema de partidos políticos, que no creen en la actual jefatura del Estado porque nadie la ha elegido, que no creen
en el modelo que no ha sabido separar los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, en un sistema que ha permitido la corrupción absoluta de la justicia y que ha convertido el sistema judicial español en la mayor mafia judicial existente en cualquiera de los países llamados Estados de Derecho, un sistema donde todo se debe a cambalaches y donde se van perdonando unos a otros sus casos Gürtel o sus casos Filesas, sus financiaciones irregulares, sus discos duros rotos a martillazos, a cambios de puestos en el Tribunal Constitucional, a cambios de resoluciones del Tribunal Supremo. Siempre la banca gana, y más todavía con el actual sistema judicial. Todo esto es lo que venimos a combatir desde el periodismo disidente de la Tribuna de España. Por eso nuestro periodismo ha podido conquistar en solo 6 meses de existencia, 7 meses de existencia, a 4.200.000 españoles, a 4.200.000 españoles que probablemente votarán lo que consideren conveniente, que probablemente compartirán parte de nuestro discurso y no todo, pero que empiezan a estar hartos de que le digan cómo debemos pensar, de que le digan cómo debemos educar a nuestros hijos, de que tengamos que aceptar que el varón, por el mero hecho de serlo, lleva un violador dentro, de que tengamos que aceptar que a nuestros niños en las escuelas de 3 a 6 años se les pretenda enseñar cuáles son sus zonas erógenas y cómo estimularlas. Veo alguna cara rara entre el público. Esto va en el programa Escolae, que se ha impuesto en Navarra y que se está imponiendo ya en Logroño y en algún colegio católico de la Comunidad Valenciana. Y podría decir el nombre, pero prefiero no decir el colegio católico. Están enseñando a los niños entre 3 y 6 años a estimular sus zonas erógenas. A los niños a partir de 12 años las técnicas de masturbación. Masturbación lo mejor en grupo o en privado. Cómo introducir un pene en la boca sin hacerme daño. La estimulación anal. Pero ¿en qué país vivimos y a qué sistema de perversión moral hemos llegado? Y esto la gente lo está aceptando como algo normal, como está aceptando como normal que en cualquier situación el varón, por el mero hecho de ser varón, sea culpable, como se está aceptando una imposición de ideología de género que nos está llevando a perder los valores que nos han hecho ser lo que somos como nación, como cultura, como civilización, como continente. Yo digo siempre que España nunca ha sido una nación de heteropatriarcado, que ha sido una nación absolutamente matriarcal. La España que hemos vivido la gente de mi generación y más mayor que yo ha sido una España donde los valores han pasado de madres a hijos por vía de leche materna. Una generación donde nuestros padres han hinchado a trabajar, donde nuestros padres no han sido en absoluto maltratadores de nuestras madres, donde nuestros padres nos han llevado el pan a casa, han sabido mantener a sus mujeres, han sabido quererlas, donde nuestras madres han sentido realizadas siendo madres de familia y siendo esposas. Y ahora se nos vendió que era una conquista del sexo femenino, era una liberación del sexo femenino, llegar a estos nuevos tiempos de enfrentamiento con el hombre, de que todo hombre sea su enemigo, de que saliendo del hogar y trabajando por 600 euros la mujer es libre, siendo explotada, y eso sí, cotizando, que es lo más importante, lo que necesita el sistema, que hombres y mujeres todos coticen, es lo que no podía permitir el sistema. En definitiva, se nos ha hecho incluso llegar a dudar de cuáles son los valores que deben presidir la educación de nuestros hijos y de cuáles son los valores que deben constituir nuestra esencia como nación. Cuando uno no sabe quién es, cuando uno pierde sus orígenes, cuando uno pierde sus referencias, es cuando está perdido. Porque cuando los que vienen llegan y te cambian. Porque ellos sí que no han cedido ni un milímetro en sus orígenes, ellos sí que no han cedido ni un milímetro en sus tradiciones, ellos sí que no han cedido ni un milímetro en su historia. Por eso permanecen otras civilizaciones allá donde nosotros estamos creando cada vez más carencias. Cuando un hombre nefasto para la historia de la humanidad, llamado Juan Jacobo Rousseau, escribió el contrato social, la justicia y la verdad dejaron de ser categorías permanentes de razón.
Esta frase es tan bonita que no es mía, es de José Antonio Primo de Rivera, y así empezó el discurso de la comedia, el acto fundacional de lo que después sería Falange Española. José Antonio Primo de Rivera criticaba el liberalismo porque el liberalismo venía a cuestionar cualquier cosa, incluso la propia esencia del Estado. Y decía también José Antonio que la verdad es verdad aunque consiga 100 votos, y la injusticia es injusticia aunque consiga 100 millones de votos. O'Donnell Orza será diputado en el Congreso de los Diputados, pero además es verdad y es justo llamarle pederasta sin decir el posible. La juez Sofía Díez García será su señoría y seguirá ejerciendo como juez en los juzgados de Castellón, pero nosotros seguiremos llamándole pederasta sin el presunto delante, asumiendo la responsabilidad penal que nos pueda derivar, porque es verdad y porque es justo. Porque no se puede someter a votación si es de día o de noche, no se puede someter a votación si Dios existe o no, si España debe suicidarse o no debe suicidarse, o valores como si la atracción por los menores, la atracción sexual por los menores es una orientación sexual más. Hemos llegado a tal punto de pérdida de referencias que la civilización española no se reconoce en sí misma y que desgraciadamente no sé qué legado vamos a dejar a nuestros hijos. Por eso es tan importante estos premios Disidencia, que vienen a reconocer a personas y entidades que plantan cara al sistema y que deciden decir basta ya y ser un ejemplo de enfrentamiento al orden establecido cuando ese orden no es justo. Porque hasta hace poco tiempo se pedían antecedentes penales para tener una señal de alarma del individuo que había pasado por presidio, ¿no? Parece que cualquier individuo que había sido presidiario era alguien del que la sociedad debía preservarse. Pues entre los galardonados de esta noche tenemos 3 expresidiarios. Tenemos a Miguel Bernal Remón, secretario general de Manos Limpias, que entró en prisión el día en que el sindicato Manos Limpias decidió poner el ojo en la familia real y decidió llevar a la familia real a juicio. Ese día se decidió que Miguel Bernal tendría que entrar en prisión. Tenemos a Pedro Varela, un librero y un editor, cuyo delito no es el terrorismo, cuyo delito no es el ensalzamiento del terrorismo, cuyo único delito es vender libros que cuestionan una determinada interpretación de la historia de la Segunda Guerra Mundial y cuyo único delito es tener una determinada manera de pensar, que es detenido por policías cubiertos por pasamontañas como si fueran a ser objetos de algún atentado. Por cierto, ¿recuerdan ustedes en los últimos 40 años algún atentado nacionalsocialista en España? Es más, ¿recuerdan algún atentado nacionalsocialista en España? Pues a Pedro Varela se le detiene como se detendría a un yihadista o como se detendría a un terrorista etarra, con pasamontañas los policías, como si estuvieran intentando ocultarse de un elemento muy peligroso. Y tenemos un tercer premiado que también es un presidiario, José Antonio Pallero Papá Maravilla, un hombre que decidió ser padre por encima de todo, que representa a 4 millones de padres en España que no pueden ver a sus hijos por una justicia injusta, que representa a muchos más millones de tíos paternos, de primos paternos, de abuelos paternos, privados de poder disfrutar de sus nietos, de sus sobrinos, de sus primos, por una justicia injusta. Así es que entre los premiados de hoy tenemos 3 personas con antecedentes penales y creo que es un honor tenerlos entre los premiados de esta noche. Como es un honor también que esta noche sea premiado el canal Ciencia y Espíritu y Nostra TV, 2 canales de televisión de YouTube alternativo, 2 canales absolutamente diferentes en sus planteamientos, 2 canales que hacen de la disidencia, de la apertura a pensamientos poco convencionales y desde luego nunca habituales en los grandes medios de comunicación, su existencia. Como tenemos la suerte de tener como premio de literatura a Rafael Palacios y su obra La locura moderna, un libro que con toda seguridad
no sería publicado por una de las grandes editoriales de este país, que por cierto son las mismas que pertenecen al mismo dueño que el grupo A3 Media, que es el señor Lara, la editorial Planeta. Una literatura, un Rafael Palacios, que representa todo lo políticamente no correcto. Perdona, Rafael, pero yo creo que serías el yerno que ninguna suegra desearía tener. Dices las cosas que a ningún suegro de bien y de orden le gustaría escuchar en la mesa de su casa un domingo a la hora de comer. Despiertas muchas conciencias, siembras muchas dudas en mucha gente, destapas muchas incertidumbres sobre verdades que se han declarado como absolutas y haces algo que el sistema considera muy muy peligroso. Haces pensar a la gente. Enhorabuena, Rafa. Como también reciben hoy el premio Disidencia, dos canales de televisión y los dos argentinos, el canal TLV1, con el que estamos hermanados, la Tribuna de España, que dirige mi querido amigo y camarada Juan Manuel Soaje Pinto, que está aquí representado por nuestros amigos y corresponsales en España del canal TLV1, Gonzalo y Carlos, les doy la bienvenida, y el canal Asia Televisión, también argentino, por un programa de humor, Humos y Espejos, donde han sido capaces desde el humor de hacer disidencia, de enfrentarse al sistema establecido, de enfrentarse al Fondo Monetario Internacional, de enfrentarse a la dictadura kirchneriana que ahora está padeciendo Argentina, y de mostrar que otra vía es posible, otro camino es posible. Como ha sido premiado también Guillermo Rocafort, gran amigo, uno de los orgullos que tengo de decir que de ser amigo, camarada del profesor Guillermo Rocafort, del legionario Guillermo Rocafort, del abogado Guillermo Rocafort, del abogado que le gana batallas legales a Manuela Carmena en Madrid defendiendo el nombre de la calle Millán Astray, pero al mismo tiempo el economista que escribe sobre fondos buitre, el patriota que demuestra que el patriotismo es estar siempre con los más necesitados y que no hay unidad de España posible si esa unidad no es para que el hambriento de siglos por fin se sienta orgulloso de ser español. También es un orgullo que el premio Disidencia de Economía se lo lleve a alguien que no cree en la escuela neoliberal, en alguien que cree que el hombre es portavoz de valores trascendentes, que tiene un valor superior al espacio que ocupa, al trabajo en el que se afana o al rendimiento que obtiene. También es un orgullo que Guillermo Rocafort, que podía estar por otra de sus muchas facetas, por ser el presidente o el portavoz de la plataforma Millán Astray, por ser un jurista que batalla en defensa de la verdadera memoria histórica, por ser un patriota, por ser un buen economista, en este caso está por sus libros sobre fondos buitres, por sus críticas precisamente a los que están quedándose la vivienda para especular con algo que en teoría la Constitución garantiza a todos los españoles. Enhorabuena, Guillermo, y es un privilegio tenerte aquí. Como es un privilegio que no esté presente, pero Ángel Antón Llopart, un hombre también imprescindible en la mediación familiar, un hombre imprescindible en la lucha contra la ideología de género, un hombre imprescindible en las luchas contra las tutelas, que es otra de las grandes batallas en las que anda metida la Tribuna de España, cómo se roban las tutelas a padres en España para hacer negocio con ellas, cómo gente sin ninguna cualificación profesional, que no son jueces, ni siquiera psicólogos, como simples asistentes sociales, pueden quitar una tutela porque eso da un buen negocio. Como también es un honor, un extraordinario honor, que hayan sido premiados los afectados por una de las grandes estafas de la democracia española, por una de las mayores macroestafas, pero macroestafas gubernativas, que fue la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa. Dos empresas que funcionaban perfectamente bien y que en una actuación pactada entre Emilio Botín y el recién estrenado gobierno socialista del presidente Zapatero, de triste recuerdo, a cambio de la cual le fue condenada una deuda de casi 300 millones al Partido Socialista, se dejó a 500
a 500.000, a medio millón de familias españolas sin todos sus ahorros. Pero decir medio millón de familias es hablar de una cifra que puede sonar más o menos abultada. Pero detrás de ese medio millón de personas hay medio millón de dramas. Ha habido suicidios, ha habido divorcios, ha habido muchísimo sufrimiento y después de tantos años siguen sin haber sido compensados las pobres personas que tenían depositado su dinero en dos empresas que, repito, funcionaban perfectamente, que eran Fórum Filatérico y Afinsa. Voy a mencionar dos ejemplos más de disidencia que esta noche van a ser premiados. Por un lado, el documental Silenciados cuando los maltratados son ellos, de un cineasta valiente como Nacho González, que ha sido capaz de atreverse a grabar un documental contando la otra historia, la historia de cuando los maltratados son ellos. Un documental precioso, un documental imprescindible para deshacer la teoría única, el pensamiento único respecto a la perversidad masculina, que parece que junto con el apéndice pendular de la entrepierna que llevamos, pues que llevamos todos un violador, un agresor dentro. Y el otro premiado esta noche, del que me siento muy orgulloso, es alguien que es considerado un peligro potencial también por el sistema, que es Hogar Social Madrid. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando empezaron los de Hogar Social Madrid a lanzar una frase que ellos no me gustaban nada, pero la frase me gustaba mucho, que se titulaba "Mantenerse en pie en un mundo en ruinas". Con Hogar Social Madrid me ha pasado algo parecido con Pedro Varela. Uno tiene muchas reticencias y con el tiempo las va perdiendo. El otro día decía en Barcelona, en la jornada de contrainformación, citaba una canción de Aute que dice que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar de paso, siempre de paso. Los valores permanecen, los valores siempre son los mismos, pero las ideas de todo aquel que quiere evolucionar y no estancarse deben evolucionar. Y a lo mejor donde antes veías agresividad, donde veías perversión, donde veías absoluta lejanía, el tiempo te ha ido demostrando que hay mucha más proximidad de la que creías. Hogar Social Madrid está haciendo una labor que debería hacer el Estado, que es dar de comer, que es dar donde dormir a los españoles que se encuentran en extrema necesidad. Porque no es ninguna mentira decir que en España, si estás en una situación de extrema necesidad, necesitas pintarte la cara de betún y conseguir un pasaporte argelino para poder tener derecho a ayudas sociales. Como España, el Estado español, los sucesivos gobiernos de izquierda y de derecha no se ocupan de los españoles en estados de extrema necesidad, Hogar Social Madrid ocupa edificios, da de comer a los españoles que no tienen que echarse algo de comer a la boca y da un techo a los españoles que no tienen donde dormir. Así que también para mí es un honor que Hogar Social Madrid se lleve el Premio de Acción Social Disidencia 2018. Y me queda poco más que decirles, y vamos a dar paso a lo verdaderamente importante, que son los premiados. Me queda, por supuesto, destacar el premio especial otorgado a Hel Tamimi, la activista palestina. Un premio que se lo hubiera llevado ya de manos de los lectores, si no fuera porque entraron 5.600.000 votos de un ordenador con sede en Jerusalén, de un macroordenador, para que no saliera votada a Hel Tamimi. Solo por eso ya decidimos el Consejo de Administración, el Consejo de Redacción y este director que les habla, darle un premio extraordinario a Hel Tamimi. Pero además, a Hel Tamimi representa todos los valores que defendemos en la Tribuna de España. A Hel Tamimi representa el valor del patriotismo. Ama su patria y desde que era una niña ya plantaba cara a los soldados sionistas, levantándoles el puño y enfrentándose contra ellos sin ningún temor. Además, ama a su pueblo, a un pueblo que no tiene nada que ver con guerras religiosas, a un pueblo que está defendiendo una causa nacional en la que están unidos
cristianos y musulmanes, porque son, por encima de todo, palestinos, y lo que están defendiendo es su patria, Palestina, frente a la invasión sionista, frente a la invasión israelí, frente a la invasión consentida por el mundo occidental. Dar el premio a Hej Tamimi y contar esta noche con el embajador de Palestina es reconocer la lucha de todo el pueblo palestino, es agradecer al pueblo palestino que sigan siendo un ejemplo y una referencia, que cuando se les han ofrecido otros territorios donde irse, otros territorios donde emigrar, no han querido, que defienden quedarse en su territorio, que defienden su patria, que saben vivir en tiendas de campaña una generación detrás de otra bajo la ocupación y seguir resistiendo. De verdad, de todo corazón, mi abrazo al pueblo palestino que le envió el embajador desde aquí.